unitarios, ¿bien? Comenzando en el pulmón y acabando en el hígado. Pulmón, intestino grueso, estómago, cada 2 horas, cada uno de ellos, el flujo. No quiere decir que esté 2 horas allá y el resto del circuito energético se haya quedado sin energía. Creo que en esto no hace falta ni hacer mención ya. Sino que, va haciendo un circuito de movimiento de sangre y energía que va respetando pues todo este sentido de pulmón a las 3 de la mañana, solares, intestino grueso, estómago, bazo, páncreas, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, maestro de corazón, Sanchao, vesícula biliar, hígado, y del hígado de nuevo al pulmón. Bien, estas son cosas que ya conocemos. Lo que sí es interesante es cuando habla de los puntos Tin, Yon, Yu, Qin y Ho, y cómo va hablando de la acción de los canales, tanto a nivel más profundo, de los canales principales por donde se mueve la sangre y energía, y cómo la energía y la sangre cómo van llegando a la zona más superficial, a la piel, para capilarizarse y para volver a reunirse después y producir de nuevo un flujo hacia lo que es el órgano y la entraña. Y aquí viene la idea de los puntos pozo, de los puntos fuente, de los puntos arroyo, fuente o manantial, de los puntos arroyo y de los puntos río y de los puntos mar. Entonces, los puntos, la cosa fijaos, vamos a explicarlo como a nivel de capilarización. Creo que se podrá entender. Nosotros creo que todo el mundo conoce lo que es una arteria o lo que es una vena, o lo ha oído, evidentemente, lo que son las arteriolas y las venículas, lo que son los capilares arteriales y los capilares venosos, y lo que es tierra de nadie, intersticio, lo que es el espacio en el que la sangre ha salido, no está en capilar y está bañando las células para que puedan intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono y puedan respirar esas células después. ¿Bien? Entonces, fijaos, está hablando de un recorrido muy interesante porque, por ejemplo, los puntos Tin en el Lin Shu, en este segundo capítulo, habla de cómo esos puntos Tin son los lugares en los que se dinamiza el movimiento de la energética de todo el canal, pero además recoge la energía superficial de la piel para empezar a dirigirla hacia lo que va a ser después el órgano como tal. Entonces, aquí quiero que se entienda muy bien, fijaos, porque la acción del punto, lo de que mueva la energía del canal, creo que todo el mundo lo entiende, a nivel de tendino muscular, no solo tendino muscular, sino de todo el canal, sino que es más bien la idea de ese mismo tendino muscular que acabo de mencionar. La idea de tendino muscular, que es una idea de un canal que va muy superficial, de hecho se llaman así, tendino musculares o superficiales, ¿verdad? Y que va realmente, está hablando de esta incidencia. Ya sabemos que para mover la energía del tendino muscular, uno de los resonadores, o el principal, es el punto Tin, tanto de vísceras como de entrañas. Y aquí sí podemos entender que no está moviéndose la energía en justo ese espacio que es en el que la sangre, por ejemplo, está libre, que no está en capilares, que no está en venas, no está en arterias, ni en arteriolas, ni en venículas, ni nada, y que está ya en intersticio y que necesita volver a recogerse o que necesitaba salir para bañar los tejidos y que pudieran respirar. De tal manera que creo que todo el mundo puede imaginarse cómo esa sangre que está libre, fuera de capilares ya, bañando tejidos, se necesita reencauzar. Para reencauzar y que empiece a aparecer un pequeño goteo en lo que serán los primeros capilares venosos, por decirlo así, pues tenemos justo el punto Tin. El punto Tin se va a encargar de que haya un movimiento, dependiendo de si estamos en qué tipo de canal, y si es canal Yin, es canal Yang, si está saliendo o está entrando, etcétera, etcétera, el propio canal, pues va a producir diferentes efectos. Algunos mueven mucha sangre, otros mucha energía, pero lo que va a ocurrir es que se va a mover esa sangre, tanto de salida como de entrada, es decir,
en el intersticio, tanto de lo que es lo que es todo el flujo intersticial, va a salir, va a haber un estímulo en el punto TIN de movimiento de esa sangre liberándose al intersticio y reentrando a los pequeños capilares venosos, manteniendo un flujo de drenaje y respiración de los tejidos en la superficie del cuerpo y sobre todo en los que están ligados a movimiento, en este caso músculos y tendones, también en los tendones. Bien, de ahí que cuando nosotros punturamos un punto TIN, el movimiento es tan grande y el alivio del dolor y la respiración en la articulación, por ejemplo, si estamos tratando un dolor de artrosis o de artritis o de, bueno, pues en este tipo de estímulos, ese movimiento y ese drenaje que se va a producir en todo intersticio, fuera de capilares, fuera de venas, fuera de arterias, etcétera, ese movimiento lo va a permitir ese estímulo en ese punto TIN. La energía que se mueve a través de este punto TIN es esa que está libre, muy superficial y que va en el entramado de lo que también serían los canales superficiales, todos los canales de red que tienen que producir o que van a permitir el bañado y drenaje de todos estos tejidos. Entonces, desde aquí ya sí que es fácil imaginar cómo, en la medida en que va entrando en capilar, esa sangre que estaba libre, empieza a encauzarse. A esto lo podríamos llamar la actividad del punto ion, el que es el punto fuente o punto manantial, como si empezara a aparecer allí algo que es energía y sangre. No voy a entrar en los yin y en los yang de los canales yin, canales yang, porque ya sabemos que ahí en los puntos TIN muta el yin a yang, el yang a yin, ya hablaremos un poquito más adelante. Lo que quiero que se entienda ahora es justo esto, de cómo del TIN da paso a la actividad en el punto ion, en el que hay una cantidad mayor de sangre y de energía, y que está en relación a cómo ese pequeño goteo, cómo ese drenaje de todo el tejido intersticial tan superficial, entended superficial no solo la piel, sino lo que está fuera de los canales, y recordad que profundo, superficial, ¿qué es lo más profundo? ¿Qué es lo más superficial? ¿Qué es lo más profundo en el esófago? Entonces, si pensamos que es lo más profundo en el organismo, estamos pensando en distancia en centímetros. Si estamos pensando en lo más profundo en el esófago, tenemos un problema, porque ahora nos encontramos con un hueco, entrecomillado todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más profundo en el esófago? Ahora tenemos que medir en distancia, tanto desde dentro como desde fuera, ¿no? Entonces, esta idea hay que tenerla en cuenta. Cuando hablamos de superficial y profundo, no solo es la piel, sino que estamos hablando de cómo se va a mover el flujo energético en los distintos canales también. Entonces, en el punto ion sería ese lugar de recogida más capilarizado ya, en el que después las venículas y las arteriolas, que el flujo sanguíneo es fluido, ya empieza a ser mucho más rápido. Estamos hablando del punto IU, pero fijaos, no estamos hablando solo del punto IU y estamos pensando en una vena con su capilarización o sus venículas, sino en todas las arteriolas, en todas las venículas del recorrido que va a hacer ese canal por allá. Es decir, que va a hacer un estímulo fuerte de movimiento sanguíneo y energético desde la parte en la que no hay tanta actividad. No hay tanta actividad, me refiero, que no hay como todo el pedazo canal, ¿no? Por decirlo así. Si pensamos en el río sería ya la arteria principal o la vena principal por la que se va a mover la sangre y la energía, el punto río, para llegar después al mar. El punto mar sería la actividad ya de toda esa sangre en relación al órgano como tal al que tiene que llegar esa sangre y esa energía. Los puntos mar siempre, hacen muchas cosas, pero las principales son la cantidad de energía y de sangre que mueven en el órgano o en la entraña con los que están asociados. Entonces, digamos que el mar donde hay más cantidad de energía de la madera sería el hígado, por decirlo así, y es allá donde va a incidir directamente el 8 de hígado, el punto agua de hígado en este caso, que es el punto mar,
y que va a tener una repercusión por dónde hay más cantidad, dónde va a incidir ese movimiento de esa sangre y esa energía que circulaba, porque cuando hablamos de sangre y energía que circula no podemos desligarlo evidentemente de la sangre que circula como tal, por el organismo, por venas y por arterias. Esto son 2 más 2, por decirlo así. Podemos imaginar la energía circulando en otro sentido en relación al movimiento de la sangre. Esto es fácil porque en Occidente separamos todo para poder entenderlo, pero cuando vamos integrando la parte conjunta no se puede separar una cosa de la otra. Creo que eso lo sabe todo el mundo también, lo recalco por si acaso. Y en cualquier caso, aquí tenemos ese flujo de Tin, Yon, Yu, Qin y Jo, en el que después se va a asociar por resonancia con la actividad propia del yin o del yang a nivel del órgano y entraña en movimiento de energía en los reinos mutantes, que va a estar en relación no solo con la captación a nivel superficial de esa wei del entorno en relación a los propios subantiguos, es decir, si estamos en el canal de hígado, canal de madera, en relación al punto madera, punto agua, punto metal, punto fuego, de cómo ese canal de hígado se va a relacionar con esas energías externas, esas weis externas también, esa wei que va a coger o va a recabar información del exterior y cómo va a afectar al recorrido del propio tendón muscular como la wei, pero a todo el recorrido de la energética del canal. Entonces, tenemos que los Su antiguos, aquí también el Lin Shu aprecia la explicación de por qué comienzan en los puntos madera, los canales yin, o comienzan en los puntos metal, los canales yang, el punto tin. Esto es muy fácil de entender. El Lin Shu va explicando y lo deja como que no es tan fácil de entender. Los distintos maestros han ido explicando de diferentes relaciones, pero básicamente es algo bastante sencillo, que es el hecho de que el punto Tin es un lugar de mutación de la energía Yin a la Yang y de la Yang a la Yin, lugar en el que esa energía va mutando, y que por este hecho, si nosotros estamos en un canal Yin, es decir, por ejemplo, el canal de hígado, el canal de riñón o el canal de bazo, es decir, el de algún órgano, el canal, dentro de los 5 reinos mutantes, lo más Yin es el agua y lo más yang es el fuego, de tal manera que intermediarios entre uno y otro es el intermediario en el paso del agua al fuego va a ser la madera y el intermediario entre el fuego y el agua va a ser el metal, y la tierra es el lugar donde se produce, por decirlo así. La tierra es el soporte a nivel energético. Muy bien, pues si estamos en un resonador en el que se produce la mutación, en el caso de un canal yin, estamos en la mutación del yin al yang, lo que va a ocurrir es que el que permite el paso del yin al yang, si el yin es el agua en extremo y el yang es el fuego, el que permite el paso del yin al yang será la madera. Y el punto tin en los canales de los órganos siempre será un punto madera. Es decir, el 11 de pulmón es el punto madera de pulmón, el 9 de corazón es el punto madera de corazón, el 9 de maestro de corazón es el punto madera de maestro de corazón, etcétera, etcétera. El 1 de bazo es el punto madera del bazo, el 1 de hígado es el punto madera de hígado, el 1 de riñón es el punto madera de riñón. Son puntos madera, donde se va a empezar a producir el movimiento de mutación entre el extremo de yin, que es el agua, y el extremo de yang, que es el fuego. Bien, y aquí comienza el flujo, y el flujo natural del paso de mutación se va a ir dando hasta llegar a la profundización en lo que va a ser después en el órgano o en la entraña. Pues desde la madera va a hacer todo el ciclo, y los resonadores antiguos pues van a ir pasando y cambiando su cualidad, por decirlo así. De la madera, el siguiente será el punto fuego, el siguiente será el punto tierra, el siguiente será el punto metal y por último será el punto agua, que es el que está ligado al punto mar. Bien, en los canales yin. Y en los canales yang pues ocurre algo similar,
De tal manera que tenemos el extremo de Yang, que sería el fuego en los reinos mutantes, el extremo de Yin, que sería el agua en los reinos mutantes, y la energía intermediaria para la mutación del extremo de Yang al extremo de Yin, que es en este caso el metal. Recuerdo que la Tierra está de soporte. De tal manera que las vísceras, su punto Tin, que es el lugar donde se produce la mutación,